familia me echó de casa cuando tenía 15 años por estar embarazada y tuve que vivir en un coche viejo, pero la tarea de clase que encontré en un basurero cambió mi vida y la de mi hijo. Mi nombre es Sofía, y esta historia no comienza con pañales o biberones, sino con una prueba de farmacia en el baño de la escuela y una realidad que se estrelló contra mi vida a los 15 años. Yo era una buena estudiante, una niña con planes de ir a la universidad, que vivía en el mundo seguro y predecible que mis padres habían construido. El shock fue triple, el positivo en la prueba, el pánico de mi entonces novio, que desapareció al día siguiente, y la reacción de mi familia. Mi padre, un hombre de negocios estricto y obsesionado con la reputación, no gritó. Su reacción fue mucho peor. Me sentó en la mesa del comedor, con mi madre sollozando en el sofá. Él no me miró a los ojos. Me entregó un cheque con una cantidad pequeña de dinero y un boleto de autobús. Sofía, dijo, con una voz helada que nunca olvidaré. Has deshonrado a esta casa y a tu apellido. A esta edad, no te vamos a apoyar en esta locura. Tienes dos opciones: te vas a vivir con tu tía en otra ciudad y pones al bebé en adopción, o te vas ahora mismo y te encargas de las consecuencias. No vamos a permitir que el vecindario nos vea fallar. Yo miré a mi madre. Ella ni siquiera levantó la mirada. En ese momento, entendí que no eran mis padres, eran extraños obsesionados con la imagen. Mi corazón se rompió por el abandono, pero mi instinto maternal, que acababa de nacer, se activó. No iba a dar a mi hijo en adopción solo para salvar la reputación de mi padre. Tomé mi mochila. No el cheque. Tomé mi libro de texto de matemáticas, mis cuadernos y me fui. Tenía 15 años y estaba embarazada de 3 meses. Mi refugio temporal fue un viejo coche Chevrolet Cavalier que mi abuelo me había dejado antes de morir, aparcado en la parte trasera de un estacionamiento de supermercado en un vecindario de bajos ingresos. El coche se convirtió en mi casa, mi refugio y mi prisión. La supervivencia era una lección brutal. Usaba los baños del supermercado y la Inca para ducharme. Con el poco dinero que ganaba lavando platos en un restaurante por las noches, compraba latas de sopa y pagaba los $10 semanales a un hombre de seguridad para que vigilara mi coche. El embarazo avanzaba y la desesperación crecía. El invierno llegó con un frío helado. Yo me cubría con mantas mojadas por la humedad y leía a la luz de una farola. Lo más difícil no era el hambre, sino la soledad. La única persona que hablaba conmigo era mi hijo, que crecía dentro de mí. Yo le prometía una vida mejor, aunque no supiera cómo dársela. Había abandonado la escuela, pero me aferré a mis libros. Sabía que la educación era mi única salida. Estudiaba por mi cuenta, haciendo mis propios exámenes imaginarios. Mi materia favorita siempre había sido la economía aplicada. Me fascinaba cómo el dinero movía el mundo. Un día, mientras buscaba cartones para aislar el piso del coche del frío, hice un descubrimiento que cambió mi enfoque de la vida. Cerca de los contenedores de basura de un complejo de oficinas, encontré una caja llena de papeles desechados. La mayoría eran facturas viejas. Pero en el fondo, encontré un cuaderno de ejercicios de una clase universitaria de marketing digital. No era cualquier cuaderno. Estaba lleno de tareas de optimización de embudos de venta y análisis de métricas de conversión. La última tarea, a medio terminar, era un caso práctico real: diseñar una campaña de email marketing de bajo costo para un pequeño negocio local en crisis. Para mí, que había estado leyendo sobre economía, aquello no era basura, era un mapa del tesoro. Pasé las siguientes semanas estudiando cada concepto en ese cuaderno. Aprendí sobre el coste por adquisición, CPA, y el valor de vida del cliente, CLV. Mi mente, entrenada en la escuela para resolver problemas complejos, empezó a trabajar. Entendí que yo tenía algo que la mayoría de los adultos no tenía: tiempo y una necesidad extrema de éxito. Decidí que mi primer proyecto sería terminar la tarea de ese cuaderno de ejercicios. Elegí el pequeño restaurante donde lavaba platos. Su dueño se quejaba de que no tenía clientes nuevos. Con mi último dinero, compré una tarjeta SIM desechable.
Usé la biblioteca pública para crear un email simple y una base de datos con correos electrónicos de negocios locales que había recogido de folletos. Mi plan era simple, directo y basado en la tarea universitaria, una oferta irresistible con un claro llamado a la acción. Mi primer intento fracasó. Los correos rebotaron. Mi segundo intento fue ignorado. Pero en el tercer intento, ajusté la línea de asunto. Usé un titular que hacía exactamente lo que la tarea universitaria decía que hiciera, prometer valor inmediato. El éxito no fue un trueno, fue un goteo lento. 3 personas vinieron al restaurante esa semana, mencionando el correo. Luego 5. El dueño, un hombre gruñón pero honesto, se dio cuenta. Me preguntó, ¿qué hiciste, niña? Nunca tuve tantos pedidos de almuerzo de golpe. Le mostré el cuaderno de ejercicios y mi análisis. Le expliqué que había arreglado su embudo de ventas. Él me miró, no con lástima, sino con respeto. Me duplicó el pago y me dio la primera gran oportunidad, arregla mi negocio por completo. Dime cuánto cuesta y lo pagamos de los nuevos ingresos. Yo tenía 16 años, 8 meses de embarazo y mi primer contrato de consultoría. Mi vida ya no era una tragedia, era una startup en gestación, literalmente. El coche viejo pronto sería mi oficina. Parte 2. El nacimiento, el éxito y la reunión inesperada. Continuación del relato. El frío Cavalier fue mi capullo, pero la estrategia digital que aprendí del cuaderno del basurero fue mi verdadera incubadora. Mi primer cliente, el dueño del restaurante, fue mi prueba de fuego. No solo lavaba platos, sino que gestionaba sus redes sociales y optimizaba sus anuncios online. En 2 meses, sus ventas subieron un 40%. Cumplí 16 años y di a luz a mi hijo, Leo, en un hospital público, sola, pero con la mente enfocada en mi próximo paso. La maternidad conllevó una capa de dificultad que ni en mis peores sueños había imaginado. Intentar programar una campaña de Google Ads mientras Leo lloraba por el cólico era una pesadilla. Pero cada noche, al verlo dormir, mi determinación se triplicaba. Él era mi factor Z, mi constante de la verdad. Si él tenía que dormir en un coche, al menos yo aseguraría que ese coche fuera el inicio de una historia de éxito. Mi negocio creció por el boca a boca. El dueño del restaurante me recomendó a una ferretería y la ferretería a una peluquería. Mi modelo de negocio era simple y ético, solo cobraba un porcentaje si las ventas de mis clientes aumentaban. Mi oficina seguía siendo el Cavalier, yo atendía videollamadas con mi gorro de lana, usando el Wi-Fi gratuito de la biblioteca, y mi laptop era mi única ventana al mundo. A los 17 años, ya era una consultora digital en crecimiento. Había pasado de ganar 8 pesos la hora lavando platos a gestionar un flujo de caja de 3,000 pesos al mes, suficiente para alquilar un pequeño estudio amueblado y, por primera vez, darle a Leo un hogar cálido. El gran salto vino con el SEO local. Me di cuenta de que las grandes agencias solo se enfocaban en las corporaciones, ignorando a los pequeños comerciantes. Yo creé una estrategia especializada en optimizar negocios en un radio de 5 kilómetros. Lo llamé estrategia de barrio. A los 18, ya no solo era consultora, había fundado mi propia microagencia, Barrio Digital. Contraté a una madre soltera del vecindario para que me ayudara con el cuidado de Leo y a un estudiante universitario que estaba en mi misma situación para que manejara la parte gráfica. Estábamos construyendo un negocio desde cero, con una ética de supervivencia que nos hacía mejores. A los 19 años, Barrio Digital estaba facturando 80,000 pesos anuales. Yo había terminado mi preparatoria en línea y estaba lista para mi gran jugada, obtener un préstamo bancario para escalar y comprar una pequeña oficina. El momento del encuentro dramático no fue planeado, pero fue la justicia que mi alma necesitaba. Fui al Banco Metropolitano, el mismo banco donde mi padre siempre había presumido de tener sus cuentas. Yo estaba vestida con un traje profesional, segura, con mis papeles de negocio impecables. Mi cita era con el gerente de préstamos para pequeñas empresas. Al entrar en la oficina, el gerente me saludó y al fondo, en una elegante oficina de cristal, vi a mi padre. No era el gerente,
pero era un ejecutivo de alto rango que estaba en una reunión crucial con su equipo. Me quedé helada. Han pasado casi 5 años, pero el dolor del abandono era fresco. El gerente de préstamos me sentó y revisó mis finanzas. Estaba impresionado por la tasa de crecimiento de Barrio Digital y mi historia de resiliencia. En ese momento, la puerta de la oficina de cristal de mi padre se abrió. Él estaba saliendo con un aire de frustración. Mi padre me vio. Su expresión pasó de la indiferencia a la conmoción. No me reconoció de inmediato. Vio a una mujer de negocios joven, profesional, sentada con el gerente de préstamos. Luego, miró mis ojos. El shock fue total. Él no pudo evitar acercarse a la mesa. Me interrumpió, ignorando al gerente. «Sofía, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Estás en problemas? ¿Necesitas dinero?» La humillación que yo había sentido años atrás, ahora se reflejaba en su arrogancia condescendiente. Yo mantuve la calma. «Buenos días, señor», dije, usando su apellido, manteniendo el tono formal. «Estoy aquí por negocios. No tengo problemas financieros». Mi padre, incapaz de concebir que yo pudiera tener éxito sin su ayuda, se inclinó. «Escucha, si necesitas ayuda, te daré un cheque, pero no avergüences a la familia en este banco. No pierdas el tiempo de este hombre con tus ideas». El gerente de préstamos, que había escuchado todo, se puso de pie, visiblemente ofendido por el comentario de mi padre sobre sus clientes. «Con todo respeto, señor», dijo el gerente, dirigiéndose a mi padre. «La señorita Sofía no está pidiendo caridad. Ella está solicitando un préstamo comercial, pero honestamente, no lo necesita. Sus finanzas son más sólidas que las de muchas empresas medianas». Luego se dirigió a mí, con una sonrisa respetuosa. «Señorita Sofía, acabo de revisar su documentación. Sus márgenes de ganancia, su CLV y su estructura de costes son impecables. Usted no está pidiendo un préstamo, está haciendo una inversión inteligente. Me gustaría ofrecerle no solo el préstamo, sino también una línea de crédito preferencial. La aprobación es inmediata». Mi padre se quedó en silencio, totalmente desmantelado. No podía procesar que la deshonra de la familia, la niña de 15 años que había echado, ahora era una empresaria exitosa en su propio banco. El golpe de gracia vino cuando me levanté para agradecer al gerente. Mi padre, balbuceando, intentó recuperar algo de control. ¿Y el bebé? ¿Qué hiciste con? Yo no le di la respuesta que quería. Mi hijo, Leo, es mi inspiración. Él es la razón de ser de Barrio Digital. Miré a mi padre a los ojos, con la misma frialdad que él usó conmigo años atrás. Yo no lo di en adopción. Yo lo estoy criando en una vida que usted nunca me quiso dar. Y lo hice gracias a un viejo cuaderno de ejercicios que encontré en la basura, el día que usted me echó. Salí del banco, con la línea de crédito aprobada, sintiendo el peso de la dignidad recuperada. No fue una venganza. Fue una demostración de valor. Mi padre, el hombre que solo valoraba el estatus, tuvo que presenciar el triunfo silencioso de la hija que desechó. El coche Cavalier, que ya no usaba para dormir, lo vendí y con ese dinero compré un pequeño parque infantil para Leo. Mi vida con Leo, mi hijo, y con Barrio Digital es la prueba viviente de que la supervivencia, impulsada por el amor y el conocimiento, es la forma más pura de éxito. La niña que fue abandonada en un estacionamiento se convirtió en la empresaria que le dio una lección de economía a su propio padre en su lugar de trabajo. Y esa, mis amigos, es la verdadera historia de cómo la resiliencia puede convertir la basura en oro. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.